Reporte 100. En el tema del ISSSTESON hemos invitado esta mañana y les agradezco a Ciro Montalvo, economista, experto en temas de pensiones y también pues quien ha analizado la situación del ISSSTESON los últimos años. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Está Ricardo Esqueda. Ricardo fue director del ISSSTESON hacia finales de la administración de Guillermo Padres y estuvo como director de finanzas los últimos 2 años del sexenio anterior. Ricardo Esqueda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buen día, Juan Carlos. Buen día, compañeros. Mario Campa, economista, está con nosotros, analista y también, colaborador del equipo de transición de Alfonso Durazo. Y gracias, Mario, por estar aquí con nosotros, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Buenos días, compañeros. Gracias. Todos los días recibimos aquí reportes de que no hay medicinas en el ISSSTESON, de que se postergan las operaciones, de que hay una situación de falta de recursos. De hecho, acaba de publicar el gobierno del estado en el boletín oficial una convocatoria para vender bienes propiedad del gobierno del estado a fin de fondear al ISSSTESON y la parte de las pensiones y recuperar ahí recursos que necesita el instituto. Y además, bueno, se vendieron los estadios al gobierno federal también para fondear al ISSSTESON, pero parece que es el cuento de nunca acabar. Administración llega, administración se va y la institución sigue en crisis. Ciro, ¿qué es lo que pasa en el ISSSTESON? Bueno, lo que pasa es que el volumen de obligaciones que tiene por los distintos ramos de gasto el ISSSTESON siempre están a contrapelo entre lo que es el gasto de operación anualizado y lo que tiene que ver con tener realmente un fondeo de las obligaciones futuras, ¿no? Cada administración, las últimas 4 o 5 que ha habido, ha realizado una serie de acciones, desde legales, de reformar la ley, crear puentes, digamos, de recursos extraordinarios con el gobierno del estado para resolver el corto plazo. Sí. Sin embargo, nunca se ha logrado resolver el problema de fondear, aunque sea parcialmente, las obligaciones para no estar incurriendo en periodos de crisis, ¿no? Sí. De caja, ¿no? Las crisis son de caja. ¿Pero por qué falta el dinero si son cuotas de los trabajadores que las descuentan y que el patrón, en este caso las instancias gubernamentales, también deben de tener el recurso presupuestado para entregarle al ISSSTESON? ¿El gobierno del estado retiene, jinetea ese dinero y no lo entrega? No, la razón de fondo es que el tamaño de las obligaciones siempre es mayor que el patrimonio. Sí. Entonces esto deriva en coyunturas en donde la estrechez financiera de las distintas administraciones estatales lleva a concluir en periodos de crisis, de caja, ¿no? De capacidad de pago, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque siempre se ha señalado por qué razón los presupuestos no alcanzan. Y no hay que olvidar que los presupuestos se derivan de la masa salarial de los trabajadores, de las nóminas. Y las nóminas, en sentido estricto, están mal declaradas. O sea, los ingresos del instituto están siempre subestimados. ¿Por qué? Porque la masa salarial, que son las fuentes por las cuales se financia el instituto, están subdeclaradas, ¿no? Esa es una de las razones. La otra es una crónica tendencia al no pago de muchas cuentas por pagar de los deudores del ISSSTESON, sí, ¿no? Ayuntamientos, organismos, etcétera, ¿no? Ahora, Ricardo Esqueda, tú estuviste los últimos 2 años de la administración anterior en el ISSSTESON. Esta administración estatal satanizó la administración que tuvieron en el gobierno de Guillermo Padres en el caso del ISSSTESON, pero parece que esta administración está terminando igual o peor. No, está terminando mucho peor. Sí, definitivamente. Usaron el tema del ISSSTESON, que no es un tema solo de administración, es un tema de fondo, es un tema de la ley. La ley 38 está mal calculada. La ley 38 no debería de ser como está. Es demasiado benévola con la burocracia. Y llega un momento que llegó en el 2018, donde ya el cálculo que se hace de las retenciones y las aportaciones patronales para el pago de pensiones ya no alcanza. Entonces ya tienen que agarrar de otro lado. En diciembre del 2018 ya no pudieron con eso. Entonces, ¿qué pasa? Han venido diciendo, híjola, pues no quisiera decir la palabra falsedades, pero son cosas que no son ciertas, ¿no? El anterior director
dijo que estaba dejando el instituto solventable y viable financieramente, lo cual es totalmente falso, ¿no? Sí. O sea, en este momento yo creo, por la cordial relación que hay entre el gobierno actual y el gobierno entrante, yo creo que se debería de aprovechar y meter una reforma seria, formal y responsable del ISTESON. Ya sabemos que el Congreso no le va a decir nada al Ejecutivo en este momento, no le va a decir que no. Yo creo que sería el momento idóneo hacer una reforma. ¿En qué sentido? Que venga, que cambie qué cosas. Sobre todo el tema de las pensiones. Sí. El tema de las pensiones está violado, no da financieramente, numéricamente no te da, es imposible pagar lo que se les paga. Sí. Lo que se le paga, a un burócrata al salir, se le toman en cuenta el promedio de sus 3 últimos años de sueldo, lo cual es una falacia, pues. O sea, duró 30 años trabajando en el gobierno, de burócrata, y le pagas el sueldo más alto. Aparte el cálculo, se lo hacen, le pagan 1.2 o 1.3 veces lo que percibe su último sueldo, se lo ponen de pensión. Cuando mundialmente se sabe que la pensión es una ayuda para alguien que va a dejar de realizar sus actividades económicas, y la pensión debe de ser en un promedio el 70% de lo que se percibe en actividad. Sí. Aquí no, aquí se les da de más. Mario Campa, pues al equipo de Durazo les va a estallar una bomba, ¿no? Les aventaron la papa caliente y está a punto de explotar esa bomba. Mira, Juan Carlos, voy a ser muy claro. El ISTESON es insolvente. Tiene más pasivos que activos o que ingresos año con año, ¿no? En este momento tiene un subsidio del gobierno del estado, ese faltante. Entonces los no derechohabientes están subsidiando a los derechohabientes. Partamos de eso. Partamos también de que cualquier reforma que hagamos a las pensiones va a entrar en vigor por allá de 2054, porque no puede ser retroactiva. Las reformas de 2005 van a empezar a tomar efecto hasta 2038. Por ejemplo, que se haya puesto un límite de 20 salarios mínimos a las pensiones, va a entrar hasta 2038. Entonces nos topamos con un problema de las pensiones, pero también que se tienen que tomar decisiones de corto plazo, y sí, también algunos aspectos son administrativos. Se ha mezclado el fondo de pensiones con el fondo de servicios médicos y el fondo de vivienda, cuando en cualquier parte te dicen que tienen que ser temas distintos, porque supongamos que tú le pasas todo a servicios médicos, pues dejas a los pensionados sin el recurso por el cual estuvieron contribuyendo. De hecho, muchos han pedido que se les devuelva lo que estuvieron contribuyendo, porque saben que no están obteniendo la pensión en un año, ¿no? A veces hasta 3 años toma que se lo den. Agreguemos que hay instituciones educativas y ayuntamientos que le deben al ISTESON, y el ISTESON en la ley 38 no tiene la forma de obligarlos a que paguen. Entonces ha llevado incluso al instituto a decir, ¿sabes qué? Voy a suspenderte parte de los servicios o tus pensiones. Ese es un problema que se tiene que cambiar, una forma de hacer coercitivo el cobro de esas cuotas y aportaciones. No puede venir la reforma en el sentido de elevar las cuotas y aportaciones, porque ya son las más altas de todo México. De todas las instituciones de seguridad social son las más altas, ¿no? Tanto para el empleador como para el empleado. Tendríamos que revisar y esto tiene que, por supuesto, estar consultado con el sindicato, tiene que haber un esfuerzo de todas las partes, porque sí es probable que se tenga que modificar la ley 38. Como decía el compañero, hay una base muy ambigua en la definición, ¿no? El hecho de cómo se calcula tu pensión es demasiado ambigua, y eso hace que entonces metan el salario base y probablemente hasta otras prestaciones para el cálculo, ¿no? Y ese 100% es único en su tipo en México. En el promedio creo que es 40% de la base salarial lo que se calcula para pensiones, y en el mundo han de andar por ahí de 40-50%, y en el ISTESON es el 100%. Sin embargo, cualquier modificación que se haga va a tomar tiempo para entrar. Entonces tenemos que considerar que probablemente haya que hacer modificaciones en el personal administrativo, que suele ser excesivo, ¿no? Se dice, yo no sé, yo no he estado en las entrañas del ISTESON, pero que hay demasiado personal administrativo y que faltan enfermeras, faltan médicos. Hay que hacer quizá un rebalance de esa situación.
Hay fallas garrafales, como por ejemplo no tener un departamento que haga las cotizaciones, se lo piden a un tercero, lo cual eso se puede prestar para desvíos o malas prácticas. Entonces sí es un problema financiero, pero también administrativo, ¿no? Sí, estamos conversando esta mañana con Mario Campa, Ciro Montalvo, Ricardo Esqueda sobre qué hacer con el ISTESON en los próximos años, qué hacer en lo inmediato con esta institución de seguridad social. Continuamos con esta conversación ahorita en un par de minutos. Ciro Montalvo, ¿tiene remedio el ISTESON? Ahorita en el corte ustedes planteaban algunas ideas para poder darle solución a esta institución. Bueno, la administración va a encontrar una circunstancia de crisis de salida, o sea, de esta administración. Tiene que prepararse un plan de 100 días para cerrar el año en lo fiscal. Son 3 meses críticos de octubre a diciembre. Seguramente no va a haber dinero para pagar los aguinaldos de los pensionados y jubilados, que es una nómina casi de 500 millones. Este es un problema que ya pasó el año pasado y pasó el antepasado, o sea, no es un asunto nuevo. Sin embargo, viendo las necesidades de equilibrar el presupuesto ingreso-gasto, no es tan grave como para no resolverlo con una buena estrategia de abordaje. El problema más inmediato es lo que se llama las ADEFAS, que son como 1.800 millones proyectadas para este año. Pero este es un paquete que puede negociarse porque son cuentas para pagar con proveedores, algunos problemas de contratos, servicios, etcétera, que esos obviamente son ajustables administrativamente en el tiempo. Sin embargo, a pesar de estas urgencias, sin duda que el instituto tiene remedio, como muchos institutos del país, ¿no? Cada administración tendrá que hacer su trabajo y la reforma de la ley 38 es necesaria hacerla. Obviamente habría que discutir si es una reforma con enfoque contributivo o si es una reforma para redefinir el modelo del régimen de pensiones. O sea, los alcances, la naturaleza de la reforma se tienen que discutir ampliamente, sobre todo con la parte afectada, que son los trabajadores, pero de que tendrá que hacerse un trabajo de profundidad, o sea, lo que se llama reformas de gran calado, tiene que hacerse porque... ¿Por qué no lo hicieron en esta administración? Prefirieron, digamos, administrar la crisis que venía. ¿Administrar la inercia? La inercia, ¿sí? La crisis, o sea, porque... ¿Patear el bote para los que siguen? Lo hacen muchos gobiernos, pues. Sí. Sin embargo, creo que la coyuntura que viene, para el gobierno que viene, no es tan desfavorable, porque tiene un componente de orden de legitimidad, sobre todo, que le permite en el primer año tomar decisiones muy importantes, ¿no? Sí. Ahora, Ricardo Esqueda, ¿hay excesos en el ISTESON? Sí, por supuesto que hay excesos. ¿Por ejemplo? El gasto. Por ejemplo, del 2015 al 2016, la nómina subió alrededor del 25%. ¿La nómina de confianza? ¿La nómina en general? ¿Pero porque contrataron enfermeras, doctores? No tengo o contrataron funcionarios. Yo nomás vi el número así. No sé, no me puse a ver. Porque luego los gobiernos dicen que aumenta la nómina porque contratan policías y doctores y enfermeras. Con esas salen siempre. No, aquí fue más administrativo que otra cosa. 25% aumentó la nómina de 2015 a 2016. Sí, y de ahí para acá se ha venido aumentando, ¿no? Sí. Igual, el gasto médico se ha subido una barbaridad, ¿no? El consumo de medicamentos. No sé si se refiere a la cantidad de medicamentos, a los precios de medicamentos, a los precios de prestadores de servicios. No sé a qué se refiere, pero ha subido una barbaridad. El dato de prestación médica no debería tener ningún problema. Ok, hay problemas muy obvios donde se escasea un medicamento y no se puede conseguir. Ok, eso pues no está en manos de los que administran el instituto. Pero el gasto médico no tendría por qué tener un déficit de recursos. Sí. En donde está el problema real es en el tema de pensiones. Yo lo he dicho en otras ocasiones, a lo mejor suena un poco drástico, pero yo sería si no se hace una reforma que entre en vigor a partir de ya, lo más viable para el ISTESON sería pasarlo al IMSS. ¿Una fusión? Pues un traslado al IMSS. Sí. O sea, que los privilegios de más, digamos, que se tienen en la burocracia, se pasen a igual a como cualquier otro ciudadano, ¿no? Sí.
¿Está contemplado eso en el gobierno de transición, Mario Campa? Bueno, ahorita en este momento se están analizando las opciones, pero yo sí creo que es irremediable que se tenga que separar las pensiones de la parte de servicios médicos, cosa que no está sucediendo en este momento. E incluso la ley 38 lo estipula, que se tenga que manejar de forma distinta, en fondos distintos, y está todo mezclado en una gran licuadora. Ese es uno de los grandes problemas. Hay opciones para separarlos, existe la posibilidad también de pasar a cuentas individuales, sin embargo, yo creo que sería preferible una Afore paraestatal, como lo hizo el ISSSTE. Esa es una posible ruta, hay que explorarla, por supuesto. También decir que mencionabas, Juan Carlos, al principio, que los terrenos, o bueno, los estadios de la venta, lo ingresado se fue al ISSSTESON, no se fue, ¿no? Lo del estadio Héctor Espino no se fue al ISSSTESON. Se supone que la administración saliente del PAN le otorgó estos terrenos, incluso algunos de los cuales pueden estar siendo subastados en este momento, además de los estadios, al ISSSTESON para que saldara estos grandes pasivos que tiene, y la administración entrante los extrajo, y en este momento pues algunos de ellos no se han regresado al ISSSTESON, y pues ese pasivo continúa. No sé si haya sido bueno o haya sido malo, pero esto ya también hace que la administración actual sea parcialmente responsable, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista auditable. Entonces eso también, el ISAF por supuesto tiene un rol que jugar, porque hay observaciones, hay cuestiones que tienen que ser solventadas, y yo creo que es sano y necesario que parte del personal de confianza en estos momentos tenga que salir y ser rotado, ¿no? Como ya se hizo una rotación, por ejemplo, en farmacias, para que no hubiera vicios heredados, ¿no? Sí, ahora, ¿tú crees que el gobierno de Morena vaya a solucionar la problemática del ISSSTESON si a nivel federal el ISSSTE lo tienen igual o peor que con Peña Nieto? No, tiene que solucionarlo, y incluso Alfonso Durazo ha dicho que no va a patear el bote, contrario a lo que está pasando con el ISSSTESON. El ISSSTE es solvente, el ISSSTE tiene un superávit, ¿no? Y bueno... Pero bueno, aquí todos los días también recibimos reportes de medicinas que no da el ISSSTE, operaciones que se postergan. Es más, la semana pasada no tenían aire acondicionado en las áreas de hospitalización. Es decir, por lo menos aquí el Hospital Ocaranza parece hospital de, no sé, de un país tercermundista de África. Hay que considerar que hay ahí dos cosas, ¿no? Hay dos matices. Uno, que el faltante de medicamentos no es nuevo en todo. Yo creo que hay que, por supuesto, seguir metiendo recursos a todos los servicios médicos a nivel nacional. Hay que tender hacia la salud universal, por supuesto. Y el problema también de la pandemia no es menor. Entonces, considerando esas dos cuestiones, por supuesto que hay cosas que mejorar, pero comparar al ISSSTE con el ISSSTESON, pues no hay punto de inicio. El ISSSTE está pagando sus pensiones a día, y el ISSSTESON en estos momentos no. Si alguien quiere pensionarse, tiene que hacer cola. Si alguien pertenece a la Universidad de Sonora, seguramente no recibe el servicio completo. Si alguien está en los municipios, seguramente cotizó bajo el salario que supuestamente debía haber cotizado. Son un montón de problemas los que enfrenta el ISSSTESON como para compararlos con el ISSSTE. Sí se tiene que hacer algo. No pueden pasar otros 6 años en que no hagamos nada como estos últimos 6 años, ¿no? Sí, ahora Ciro Montalvo, todos los gobiernos entran muy salsas de que van a arreglar la situación y al final, pues, quedan peor. Lo que pasa es que la circunstancia que está dejando este gobierno y la que dejó el gobierno del gobernador Padres, pues ha ido madurando y agravando más las cosas. ¿Por qué razón? Porque hay las obligaciones son mucho más grandes que las del sexenio pasado y el antepasado, ¿no? Entonces, la nómina de pensiones este año va a terminar en 5,000 millones de pesos. Esto quiere decir que la nómina de pensiones, cuando el sexenio del doctor Durazo termine, va a andar en 10,000 millones de pesos. O sea, esa es la verdadera realidad. Las obligaciones han estado creciendo sistemáticamente y se han vuelto un verdadero problema para finanzas públicas estatales. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se tiene que hacer una revisión concienzuda de cuál de los paquetes de pasivo hay que desenganchar. Por ejemplo, el pasivo de la nómina corriente en curso de pago, la que se está pagando año con año, que está creciendo a una velocidad francamente preocupante, se tiene que negociar con todos los demás estados de la República que tienen problemas con sus nóminas de pensiones, un rescate federal. O sea, ahorita los déficits de operación de la nómina de pensiones en los estados ya andan alrededor de los 85,000 millones de pesos. Estamos hablando del ISSSTE-Cali, estamos hablando del ISSSTE-CIN, del ISSSTE de la Baja Sur. Estamos hablando de muchos estados que ya tienen problemas serios
para operar y para pagar sus nóminas corrientes, que es lo que yo llamo el tren el vagón incendiado del tren, ¿no? Ese hay que ver cómo se negocia y cómo se paga, tanto con las contribuciones corrientes de los estados como con un programa de rescate, de apoyo federal, que permita crear un fondo desincorporable de ese pasivo para que no siga recayendo tanto en las finanzas de los institutos como en las de los estados, ¿no? Sí, el tema de la corrupción, el ISTESON siempre ha estado envuelto en temas, escándalos de corrupción desde la administración de Beltrones, ¿no? Yo recuerdo que cada administración ha tenido sus escándalos, ¿no? Beltrones, López Nogales, Burs, inclusive Burs cesó a un director del ISTESON también por una situación ahí anómala en el gobierno de Padres, en el gobierno de Claudia. ¿Hubo corrupción en el gobierno de Padres y hay corrupción en el gobierno de Claudia en el ISTESON, Ricardo Esqueda? Híjola, son demasiados campos los que hay que estar analizando. No te puedo decir que no hubo corrupción. No me consta que la haya habido, pero desgraciadamente los gobiernos se manejan de una manera muy poco pulcra en general. Sí. Lo que sí te puedo decir que los incrementos que se han dado para el gasto corriente en esta administración son insustentables, o sea, es ilógico. Ahora, a mí me parece verdaderamente lamentable que antes de entrar esta administración que ya se va, utilizó el instituto como una bandera de corrupción, una bandera de quebranto, una manera de malos manejos, una manera de poca transparencia. Se le entregó una deuda con un soporte de inmuebles, nos acusaron de rata, nos acusaron de corruptos, nos acusaron de lo que les dio la gana. Deshacen ese contrato. No sé el mecanismo que utilizaron para deshacerlo. Lo deshacen. Ya a los años dicen, tenemos la solución. La misma de... Vamos a hacer un convenio, igual, donde vamos a reconocer el adeudo de parte del Estado y de parte del ISTESON. Vamos a dar unos bienes como parte de la garantía. Entonces dices tú, oye, ¿de qué se está jugando, no? Y ahora están cerrando con esto. A 70 días de irse, saca una licitación para vender 29 muebles o 30 muebles, no sé cuántos inmuebles son, que valen 270 millones de pesos. O sea, le sirven al ISTESON lo mismo que si te doy 50 centavos ahorita para que salga del apuro. No le sirven de nada. Ahorita no le sirven de nada. Ahorita le serviría que se aventaran una reforma. Se les dijo, yo se los dije personalmente, al que me diga de esta administración. Se lo dije personalmente. Lo primero que tienen que hacer es una reforma. Les presenté un proyecto de reforma. Y lamentablemente, lo que menos hicieron es lo que se necesitaba. Digo, en el tema de ISTESON y en el tema de seguridad y en el tema de economía y en el tema de infraestructura no sé esta cordial entrega-recepción que se está dando, que me da muchísimo gusto, porque a nosotros nos dieron la oportunidad de esta. Me hubiera encantado entregar el ISTESON como se debe. Fue solamente una reunión yo creo que no llegó ni a una hora. Entregamos prácticamente y ellos preguntaban de lo que habían difamado y ahí mismo en la entrega-recepción, oye, es que ustedes hicieron ilegalidades y cómo autorizaste que te dieran inmuebles en vez de dinero, ¿no? Pero, digo, ¿qué necesidad, pues? Si el problema de fondo, yo ahí sí difiero un poquito con Ciro, ¿no? El problema de fondo sí es, o sea, el tema de que crezcan las pensiones no es porque cayeron del cielo. Eso ya se sabe cuánto van a crecer anualmente. Y se les dijo, se los estamos entregando con 12,000 y pico, van a terminar casi con 20,000, con 19,500 más o menos, pensionados. Tienen que hacer algo, si no van a tronar el instituto. Lo están entregando tronadísimo. La deuda a proveedores la subieron más de 1,000 millones de pesos.
El gasto que se ejecutó en servicio médico fue una barbaridad, pues. O sea, la verdad, muy lamentable esta administración. Sí, Mario Campa, ¿hubo corrupción? ¿Hay corrupción en el ISSSTESON? Bueno, yo lo que sé es que hay excesos, y cuando hay excesos es probable que haya indicios de corrupción, ¿no? Ha tenido pésimos manejos, desde en algún momento se utilizó para financiar la 4 carriles, ¿no? El fondo de pensiones, sin, digamos, institucionalidad, mientras estados como California, Nueva York, en otras partes del mundo están viendo dónde invierten el dinero de los pensionados del estado, ¿no? Del aparato gubernamental. Aquí no, aquí al revés, estamos viendo cómo le inyectamos recursos, no dónde lo invertimos. Entonces es terrible la situación de las pensiones, y creo que sí hay también un componente de malos manejos, ¿no? También quizá de sobreprestaciones para el personal de confianza, hay que revisar esa parte también. Por supuesto, sería para mí irresponsable en este momento decirte X o Y cuando no tengo la información necesaria, pero está un documento, por ejemplo, de la OCDE 2020 publicado en enero, pedido por el mismo gobierno del estado, donde se señalan algunas deficiencias graves, donde se señala incluso a nivel de que la OCDE plasma en el documento la palabra, pues, alarmante, ¿no? Preocupante. Ese tipo de adjetivos es raro verlos en un documento de una institución tan seria, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, se deben revisar algunas cuestiones que están pasando en el instituto. Son aproximadamente 550 las personas que laboran en la parte administrativa, y quizá haya que revisar si hay que hacer recortes, no sé, hay que evaluarlo en su momento. Yo sí protegería, por supuesto, al personal médico. Es importante preservar la calidad del servicio. Pero no sé, Juan Carlos, creo que se ha prestado a mucha politiquería este asunto. Y ojo, en el asunto de los terrenos estamos asumiendo que los 278 se irían al ISSSTESON, no es cierto. No en ninguna parte se menciona que ese dinero va a ser para el instituto. Es más, si tomamos como antecedente la venta del Estadio Héctor Espino, que se fue a la licuadora general del presupuesto, pues realmente no, entonces no se iría al ISSSTESON. Seguiría el problema del ISSSTESON cuando se sustrajeron esos terrenos y no le devolvieron nada a cambio. Entonces sí creo que hay que hacer intervenciones decididas. Yo creo que no hay momento para titubear, y por supuesto tenemos el antecedente del 2015-16 donde se cacareó mucho y se hizo muy poco, ¿no? Sí, que se cacareó mucho y que... Bueno, asuntos de corrupción que finalmente no... Si es que dijeron que lo sabía, pues no procedió realmente, ¿no? No vimos cuestiones administrativas, penales después de eso. No se vale ante la opinión pública dar una opinión irresponsable y después no proceder, por supuesto, ¿no? Hay que ser responsables. Si es que no tenían los elementos, pues entonces no decirlo. Así como yo no puedo en este momento decir hay corrupción dentro del ISSSTESON cuando a mí no me corresponde, ¿no? Sí. Así es, pero digo, sí lo dijeron y sí hicieron las denuncias penales. Lo que pasa es que no tenían bases para hacerlo, pues, ¿no? Fue parte de un circo mediático como ha sido todo este sexenio, ¿no? Sí. Ciro. Bien, lo que pasa es que las mejores prácticas para conducir una institución están en el mercado, pues son prácticas conocidas. ¿Por qué no imitar las mejores prácticas? ¿Por qué no implementar modelos de conducta administrativa y financiera vía mejores prácticas? O sea, eso es parte de una decisión política estrictamente, no es un problema técnico ni un problema de parámetros de medición, es un asunto de decisiones nada más. Está más que probado que el esquema de servicios médicos del ISSSTESON es ineficiente porque está mal planteado, pues. O sea, se mantienen dos mercados paralelos, uno mercado de subrogaciones, uno mercado interno de servicios propios, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no llegar a un momento de autonomía en donde se implementen mecanismos que permitan, por ejemplo, son 500, 600, 700 millones de pesos de subrogaciones anuales de servicios? O sea, cuando el ISSSTESON tiene condiciones operativas, técnicas, profesionales, de médicos, enfermeras, etcétera, toda una red para poder absorber muchos servicios que se están prestando afuera. ¿Por qué estar pensando en un sistema médico que es de segundo nivel, pero se prestan muchos de tercer nivel, pero lo hacen mal? O sea, ¿por qué no darle una verdadera vocación a sus hospitales, ¿no? Es decir, somos de segundo nivel, pero lo hacemos muy bien. Y lo demás, vamos a subrogarlo, pero en base a licitaciones abiertas, públicas. Comprar cateterismo, cirugías, pero con contratos abiertos. Porque haces en contratos cerrados, directos, pues que distorsionan muchas cosas, ¿no?
Entonces, la corrupción está percibida porque las malas prácticas están presentes, pues. Entonces, eso hay que erradicarlo de la administración que viene. Y obviamente, la única forma es abrir, o sea, transparentar y provocar que la institución sea conocida, sobre todo por los dueños, que son los trabajadores, ¿no? Muy bien, pues les agradezco. Nomás, Ricardo nomás Esqueda. Ahorita que comentaba esto de las subrogaciones. Por ejemplo, aquí hubo la necesidad al final de nuestro sexenio de el mismo CENTE, para proteger a su gente, dice, oye, yo voy a abrir unas farmacias, ¿sí? Y tú me las pagas. Pues yo quiero suponer, no lo sé, quiero suponer que dan precios especiales, que dan precios por abajo de mercado. También el SUSPES abrió las farmacias. Entonces, aquí pasa algo bien curioso, que el usuario o el dueño de los beneficios del ISSSTESON se convierte en proveedor. Quiero suponer que no está sacando un beneficio de eso. Ojalá que así sea. Porque ahorita que menciona que 500 millones son de subrogación, y digo, caray, pues si los mayores usuarios son del CENTE y del SUSPES y tienen farmacias, ojalá que esas farmacias no hayan subido el volumen de subrogación, ¿no? Sí, que ese es otro tema, los sindicatos, ¿no? No, claro. Ese es todo el tema. Eso es todo el tema. Los sindicatos. Sí, por supuesto. Los sindicatos. Bueno, tienen 3 de los 7 asientos en la junta directiva para empezar, 2 de ellos del CENTE, ¿no? Así es. Sí. Sí, pero la subrogación no es del todo despreciable o mala. No, claro. El tema son los precios. Claro, pues, ¿no? el problema son los Entonces hay que revisar de qué precios se dan en esas farmacias, porque quiero suponer que si es para beneficiar a sus usuarios, se consiguen precios por abajo de mercado, mejores precios que los que consigue el ISSSTESON, si no, no tiene ningún sentido. Sí. Si el ISSSTESON compra un medicamento a 10 pesos y una de estas farmacias lo consigue en 8 o 9 pesos, qué bueno, pero si lo vende más caro para aprovechar la recta, pues eso sería, híjola, más que darse un balazo en el pie, ¿no? Sí, de hecho el modelo de atención de servicios médicos está en la ley 38, habla de un modelo mixto, y también está en el reglamento de servicios médicos. Sí, claro, no, y me tocó la formación del farmacente, sí. Y me tocó negociar con los profesores, con los maestros, ciertas reglas ahí, pero ya no sé cómo siguió su funcionamiento. Sí, ¿no? Además es un síntoma de que los grupos, o sea, en este caso los sindicatos, que tienen capacidad económica, que tienen condiciones para poder negociar por su cuenta, reconocen la crisis del abasto, pues, y dicen, sí, bueno, claro, si yo tengo condiciones para proteger a mi gente, triangulando dinero, yo se las compro y tú me las pagas, pagas, entonces pues, lo hacen y... Sí, siempre que no haya un beneficio económico en esa transacción, todo lo veo bien. Si hay un beneficio económico, pues digo, oye, ¿de qué se trata, no? O sea, estamos tratando de ayudar a nuestro servidor, que es el ISSSTESON, y le estoy clavando la uña, pues ya de esos clientes no se necesitan, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, obviamente este tipo de ejercicios como esta mesa de análisis, pues son provocaciones, son, digamos, espacios para provocar cierto debate más amplio. Sí, claro. Y tiene que ver fundamentalmente con cuáles son los capítulos de gasto y las claves de gasto en el presupuesto que son... en donde hay oportunidad, ¿no?, para hacer ajustes y generar valor, ¿no? Valor desde el punto de vista de rentabilidad en el ajuste y que genere dinero para soportar el gasto de operación, porque los pasivos grandes, no se van a poder resolver con ese dinero. Se va a resolver el corto plazo, en las ausencias que hay del abasto de medicamentos. Pero, por ejemplo, todo lo que es el capítulo 1000 sí se tiene que revisar, porque hay algunas prestaciones que son algunas locuras ahí. Es el caso del catálogo de medicamentos, el cuadro básico, ahí hay mucho que hacer también. Hay 50, 70 clases que se llevan el 70% del presupuesto, pues, ¿no? O sea, de 600 claves, ni 70 son las que, todas las crónicas se llevan todo el dinero. Entonces, hay muchas oportunidades para negociar posibilidades de éxito, reconociendo que es un tema complicado, ¿no? Porque están en medio usuarios y están en medio personas que son los verdaderos propietarios del ISSSTESON, que son los trabajadores. En este contexto, ayer inició la transición, ¿no? Bueno, no la transición, sino más bien las mesas. La mesa de entrega-recepción
correspondiente al ISTESON se estableció Ayer. Por supuesto, en los siguientes días, semanas, veremos las conversaciones que se tengan, pero apenas ayer quedó instalada, digamos, formalmente. Ojo, en este plazo es prácticamente de buena fe porque la ley estipula que todavía no estamos 13, en los 30 días previos, ¿no? Sí. Entonces, pero es avance, que haya intercambios, por supuesto no tiene que ser todo rispidez, ¿no? Puede haber intercambio de información. Claro. ¿Sabes qué? Nos faltó esto, nos faltó aquello, nos quedamos cortos en este tema. La OCDE tiene recomendaciones, hay que seguir algunas de ellas, quizá no todas. Yo creo, Juan Carlos, que aquí lo que no puede estar en la mesa es la mezquindad. Yo creo que cada una de las partes involucradas van a tener que ceder un poquito, ¿no? Desde el ISTESON, pasando por el sindicato, personal médico, quizá también el Congreso, Hacienda, los municipios, las universidades. Yo creo que todos tienen que entender que estamos en una situación muy delicada y que sí hay parte administrativa, pero también parte financiera. Sentarse a la mesa y dialogar, ¿no? Estos espacios creo que son valiosos por eso, ¿no? También. Muy bien, pues les agradezco mucho, Mario Campa, por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Ricardo Esqueda, exdirector del ISTESON, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ciro Montalvo, economista, experto en pensiones, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Seguiremos conversando, abrimos una mesa posterior si les parece. Seguro que sí. Gracias. Reporte 100.